Nuevamente queremos darle la bienvenida a una reunión de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Hoy, en esta Semana Santa del 2022, nos estamos dando la oportunidad de transmitir en línea nuestra reunión, nuestra conferencia, así que esperamos que usted que está teniendo la oportunidad de conectarse o viendo esta conferencia, esta reflexión en otro momento, pues sea edificado. Pero especialmente le damos la bienvenida, nos alegramos que pueda conectarse por este medio y que disfrute este tiempo y que el Señor pueda enseñarnos a todos pues de estos principios que siempre en su palabra pues nos muestra cada día. Bienvenido a esta reunión de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles.
En este mes de marzo que acaba de pasar y en este mes de abril hemos estado tocando una serie que le hemos llamado Escrito está. Y es que al ver nuestras vidas, la vida de todos aquellos amigos, hermanos, familiares que están a nuestro alrededor, ver las circunstancias que pasan en la vida de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que la Biblia tiene respuesta para cada una de esas inquietudes y situaciones que pasamos. ¿Y por qué no dijimos generar una idea de serie que se llame Escrito está? Cómo darle respuesta a cada una de esas circunstancias en nuestras vidas. Ver qué dice la Biblia, qué respuesta tiene Dios para nosotros en cada una de esas áreas. Por eso nuestra serie de estos 2 meses, Escrito está. Y el tema que hemos considerado para hoy sábado, le hemos llamado Jesucristo resucitó. Escrito está, Jesucristo resucitó. ¿Y por qué este tema? Pues estamos en Semana Santa. Estamos hablando del sábado antes del día de resurrección, o que se conmemora el día de la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? Jesucristo resucitó. Es tal vez el acontecimiento más milagroso y poderoso que ha sucedido en esta historia, especialmente en la vida de Jesucristo, y que de alguna manera toca, transforma, impacta la vida de todos los seres humanos, especialmente de aquellos que deciden depositar su fe en Jesucristo. Hoy vamos a tomar una porción bíblica que está en 1 Corintios capítulo 15, la cual voy a leer a continuación. Aquí se narran varios aspectos muy importantes del Evangelio de Jesucristo, los cuales vamos a tratar de ir desglosando de uno en uno. Dice el verso 1. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen, como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Verso 3. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El verso 4. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego mire lo que dice el verso 5, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Esta narración que hace el apóstol Pablo acerca de, si pudiéramos decir, los últimos días de Jesucristo en la tierra, nos aclaran en gran manera cuál fue el propósito de esa resurrección que Jesucristo hizo para venir y cumplir la misión que Él tenía de perdonar nuestros pecados en la cruz. Pero vamos a ir viendo un poquito más de qué se trata esto. El apóstol Pablo no desperdiciaba ningún momento para afirmar, para aclarar todo lo que tenía que ver con la sana doctrina, con el Evangelio de Jesucristo, de cómo vivir una vida cristiana. Lo hacía por medio de cartas, lo hacía por medio de visitas personales que él hacía, o a veces enviaba a otros hermanos para que ellos vinieran y predicaran el Evangelio y afirmaran el Evangelio, afirmaran las iglesias. Dios lo usaba de esta manera al apóstol Pablo y también lo hizo con los otros apóstoles y líderes de la época. Aquí aclara de una manera muy importante lo que es el Evangelio de Jesucristo y cómo deberíamos de considerarlo, cómo Él recibió, cómo Él se lo transmitió al resto de las iglesias y a aquellas personas que venía y Él visitaba o platicaba con ellos. Hace algunos días yo estaba hablando con una persona acerca del Evangelio de Jesucristo y cuando le explicaba estas cosas que están en la Biblia, me llamó la atención que él me dijo algo como esto: es que nosotros creemos una cosa diferente, creemos otra cosa, no creemos lo que ustedes creen. Lo que ustedes creen es muy diferente a lo que creemos nosotros. Y de alguna manera él puso una muralla. Sentí que lo que me estaba diciendo, no sigamos hablando porque usted no me va a convencer a mí. Usted cree una cosa, yo creo otra. Al escuchar a esta persona pude yo recordar cómo es cierto, hay iglesias, denominaciones, ministerios que a veces hacen una interpretación, si pudiéramos decirlo, algo diferente a lo que la Biblia de manera básica y simple, Dios mismo quiere decirnos acerca de temas como la vida eterna, como la salvación eterna del ser humano, algunas veces haciendo interpretaciones bastante desviadas
de lo que de una manera simple Dios nos dice por medio de las Escrituras. Veamos entonces en esta porción bíblica cómo la resurrección aparece ahí y es explicada por el apóstol Pablo, pero cómo el Evangelio de Jesucristo y todo lo que tiene que ver con el Evangelio es expuesto y afirmado y aclarado, en este caso por el apóstol Pablo, aún para nosotros en estos días. Vamos a ir leyendo las porciones bíblicas como para ir comentándoles. En primer lugar, me llama la atención que el apóstol Pablo dice, les declaro el Evangelio que les prediqué. O sea, yo en un tiempo les hablé del Evangelio de Jesucristo y hoy vengo y se los declaro nuevamente y vengo y les aclaro y les afirmo, ¿verdad? El Evangelio. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, pero también les dice, yo lo prediqué. Y el apóstol Pablo era increíble en todo lo que tiene que ver con hablar de Jesucristo. Él no podía estar frente a una persona, ya fuera que conociera a Jesucristo o que no conociera a Jesucristo, y él volvía a hablar de Jesucristo. Y es algo que nosotros, sin duda alguna, podemos imitar y deberíamos de estar imitando. De alguna manera, cada vez que tengamos a una persona frente a nosotros, que especialmente que sepamos que no es salva, que aún no ha entendido el Evangelio de Jesucristo, que tenemos dudas, venir y contarle acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a todos. Pero dice también que ustedes recibieron. Pablo está hablando con una iglesia, con un grupo de personas, ¿verdad? Por medio de esta carta diciéndoles, yo lo recibí, yo les prediqué, ustedes recibieron el Evangelio de Jesucristo. En pocas palabras lo que le está diciendo, ustedes creyeron el Evangelio de Jesucristo y lo aceptaron, ¿verdad? Aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta que yo le haría a usted es esta. ¿Tiene dudas usted sobre su salvación eterna hoy? ¿Será que usted, si le preguntamos a dónde va a pasar su eternidad si muriera hoy, usted tiene alguna duda? Es posible que usted entonces tal vez no haya escuchado el Evangelio de Jesucristo aún, ni una tan sola vez en su vida, o tal vez sí, ya lo escuchó. Pero o tal vez no puso atención, no fue el momento en que usted estaba tan atento. O tal vez usted lo escuchó pero no lo entendió. O tal vez lo entendió pero no lo tomó para su persona. No lo hizo una convicción propia. No lo consideró para su vida. Pero si usted tiene alguna duda, bueno, yo espero que en esta plática usted pueda tener claridad de qué se trata el Evangelio de Jesucristo. ¿De qué se trata la resurrección de Jesucristo y por qué esa resurrección de Jesucristo que tanto se habla en la Semana Santa? También el apóstol Pablo usa esta frase, ustedes se mantienen firmes, y tiene que ver mucho con vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. La Biblia habla de que seamos discípulos de Jesucristo, que todos aquellos que han entendido el Evangelio de Jesucristo, que ya son hijos de Dios, pues vivan agradando a Dios, obedeciendo a Dios, se mantienen firmes, dice el apóstol Pablo. Así que si usted es un cristiano, un hijo de Dios, lo que desea Dios es eso, que usted se mantenga firme en la fe, viviendo, conociendo a Dios todos los días, agradando a Dios y disfrutando de todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Considerando también hablarle a otros, enseñarle a otras personas. Si usted ya es un hijo de Dios, es necesario que considere esto, porque es el deseo de Dios que vivamos observando, pues todo aquello que Dios nos manifiesta como parte de su voluntad. Para eso es importante estar leyendo la palabra de Dios todos los días, orando, congregándonos, pasando tiempo con personas que nos edifican. Pero también el apóstol Pablo dice otra frase muy importante. Por este evangelio son salvos. Y esta es una frase muy categórica. Por este evangelio, por el evangelio de Jesucristo, por estas buenas nuevas de salvación, son salvos. Una vez también yo hablando con un joven, le hablaba del evangelio de Jesucristo y le pregunté lo mismo, la pregunta de siempre, si usted muriera hoy, ¿a dónde cree que iría? Pues en este momento si muriera. Y él, pues lo que me contestó fue, la realidad es que nadie puede estar seguro a dónde va a ir el día que muera. Pero fíjese que según la Biblia,
sí podemos saberlo, sí podemos estar seguros de a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Pablo se atreve a decir, ustedes son salvos. Mire, el asunto es que no fue Pablo, el apóstol Pablo, fue Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, que estaba afirmando, hey, ustedes son salvos. Ustedes ya son hijos de Dios. Si ustedes mueren hoy, ustedes van a pasar su eternidad en mi presencia. Eso es lo que estaba diciendo Dios por medio del apóstol Pablo. En realidad, Dios nos da la oportunidad a todos los seres humanos de poder llegar a ese punto, de poder decir, yo soy salvo. Yo, si muero hoy, voy a la presencia de Dios. Dios nos da esa oportunidad y esa posibilidad a cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces la pregunta para ustedes, ¿es usted salvo? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una persona que si se le pregunta, si usted muere hoy, va a la presencia de Dios? Puede decir, sí, yo voy a la presencia de Dios. ¿O no? ¿Tiene usted alguna duda? Bueno, si tiene alguna duda es posible que no sea salvo realmente. Es posible, como le decía, que no haya entendido el Evangelio de Jesucristo o no se le haya hablado de ello. Pero, ¿qué es ser salvo? Porque el apóstol Pablo lo dice de una manera, ustedes son salvos. Pero, ¿qué es ser salvo? Yo quisiera explicarlo en las palabras más sencillas posibles. Sé que usted pudiera encontrar otras explicaciones, pero viendo muchas porciones bíblicas creo que podemos llegar a unas conclusiones como estas. En primer lugar, ser salvo es haber reconocido que somos pecadores, que pecamos contra Dios y que ese pecado que nosotros cometemos ofende a Dios. Y que debido a que ofendemos a Dios, no podemos estar en la presencia de Dios con ese pecado que está ahí naturalmente ya desde nuestro nacimiento, en nuestra vida, en todas las personas de este mundo. Eso es lo primero. También es haber reconocido nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Porque en algún momento alguien le dijo a usted, me dijo a mí, hey, no, si quieres salvarte, lo que necesitas hacer es esto, esto y lo otro. Cosas como anda a una iglesia, no vayas a esa iglesia, anda a esta iglesia. Esta es la iglesia verdadera. Deja de hacer estas cosas malas, empezá a hacer estas cosas buenas. Y por ahí alguien en algún momento, y nuestra misma mente nos ha engañado diciendo, estas cosas son las que necesito hacer para ser salvo. Pero la Biblia dice que nadie se puede salvar por sus propias obras. Usted lo puede leer ahí en su casa detenidamente, si lee, por ejemplo, Efesios 2, 8, 9, o por ejemplo, si lee Tito 3, 5. Usted puede encontrarse otras porciones bíblicas donde está con mucha claridad descrito que nuestras obras no nos salvan, no nos pueden salvar, no nos ayudan a salvarnos. Entonces, haber reconocido que no podemos hacer nada para salvarnos es parte de esa situación de ser salvo. Pero por otro lado, haber reconocido que la salvación eterna es un regalo de Dios. No es nada más que eso, no puede ser algo que usted puede comprar, adquirir de otra manera, no. Simple y sencillamente es un regalo que Dios ha decidido darle a usted, a mí y a todos los seres humanos. Esa es otra cosa importante. Efesios 2, 8, 9 dice que nuestra salvación es por gracia de Dios, es gratis. Así que eso es importante entender. Es algo que no podemos pagar por nosotros mismos, no importa qué hagamos. Es un regalo que Dios nos da, es por gracia. Pero también ser salvos es haber creído en que Jesucristo perdonó nuestros pecados en la cruz. O sea, entender eso, por un lado. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y yo creo en eso. Yo entiendo eso. Yo mentalmente, en mi entendimiento, Dios me está permitiendo entenderlo. Dios perdonó por medio de Jesucristo nuestros pecados en la cruz. Jesucristo derramó toda su sangre, fue sacrificado, lo mataron para perdonar nuestros pecados. Eso es importante para ser salvo. Pero por otro lado también es haber aceptado y recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Haber recibido el regalo de la vida eterna, porque puede pasar que usted tal vez lo entendió, lo comprendió, vio, sí fue en la cruz, qué interesante, Jesucristo murió por mí. Pero usted dice, no, a mí no me interesa eso ahorita.
Otro día voy a pensar en eso. La Biblia habla de que el ser humano también se atreve a eso, a rechazar a Jesucristo. Y cuando usted rechaza el regalo del evangelio, el regalo de la salvación, es porque lo entendió. Esa es la única manera de rechazarlo, ¿verdad? Porque lo entendimos, pero lo rechazamos, no lo queremos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Es importante aceptar ese regalo, recibir ese regalo de la vida eterna que nos da Jesucristo. Ese perdón de pecados que se consumó ahí en la cruz. Y reitero, Pablo dice, ustedes son salvos. Sí, se puede estar seguro de nuestra salvación eterna. Claro que sí. No importa qué le diga otra persona o qué se haya dicho usted solo, sí se puede estar seguro de nuestra salvación eterna. Pero mire otra frase que usa Pablo. Si lo retienen, ¿verdad? O sea, no solo creerlo, sino recibirlo, como le decía. Eso es retenerlo. O sea, el evangelio llega a mí, las buenas nuevas de salvación llegan a mí, la escucho, la entiendo y la hago mía, la recibo. Eso es retenerlo. Pero también aclara, puede ser que ustedes lo hayan creído en vano. Creyeron en vano, dice. Esta es otra posibilidad. Como le decía, que usted haya entendido, la haya escuchado, pero viene y no lo hizo suyo el regalo, no lo tomó. Como que alguien viniera y tomara un regalo físico. Puede ser una fruta, un gran regalo y se lo da y usted dice, sí, creo que me lo está dando. Pero usted dice, no, no lo voy a agarrar. Algo así es en términos prácticos. Puede ser que simple y sencillamente sea un entendimiento más intelectual el que haya tenido, ¿verdad? Al escuchar las buenas nuevas de salvación, pero no algo por convicción propia. No lo hizo su convicción y no se apropió de ese regalo. Y esto es clave en esto de la salvación eterna. Juan 1:12 dice que para que nosotros podamos ser hijos de Dios, pasan dos cosas. Creer en Jesucristo y recibirle. Ahí está muy claro. Creer en Jesucristo, entenderlo, ¿verdad? Pero también recibirle, tomar ese regalo y hacerlo nuestro. Porque hay personas que, reitero, aún habiendo entendido, caen en algo que la Biblia le llama desobediencia al Evangelio de Jesucristo. Lo entendimos, pero venimos y lo desobedecemos. Lo entendimos y, como lo dije antes, caemos en rechazarlo. No ha recibido, en pocas palabras, el regalo de la vida eterna. Quisiera, para ir cerrando, mencionar otros 4 elementos que menciona en los siguientes versos el apóstol Pablo. Estos 4 elementos afirman el mensaje del evangelio en nuestras vidas, pero también nos ayudan a poder compartirlo con otras personas. Miremos en el verso 3. Dice, les he enseñado lo que también recibí. Y está hablando del evangelio de Jesucristo. Y en el verso 3 menciona lo primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Nuevamente reitera aquí, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Si nosotros no hubiéramos pecado, si no hubiera pecado en nosotros, Jesucristo no hubiera tenido que morir en la cruz, en pocas palabras. Y ahí en la cruz se consumó el perdón de pecados, ese regalo de la vida eterna. Pero dice que también fue sepultado. ¿Sabe qué significa que fue sepultado? Que murió. Murió totalmente. Porque en algún momento hay personas que dicen, no, Jesucristo no murió. Sí estuvo en la cruz, pero no murió. No, sí murió. Y ese es parte del milagro completo, que Jesucristo murió y estuvo ahí esos 3 días. Y hay más información acerca de qué pasó en estos días que luego en otra conferencia podemos platicarlo. Pero mire, lo tercero es que resucitó al tercer día. De eso es que estamos hablando este tema. Dice conforme a las Escrituras, porque ya habían profecías que hablaban acerca de esto que iba a pasar en la vida de Jesucristo. Esa resurrección de Jesucristo es como la confirmación, es la certificación de parte de Dios que el sacrificio de Jesucristo era lo válido, el único sacrificio válido por Dios para perdonar nuestros pecados. Jesucristo se levantó de entre los muertos, volvió a vivir. Y lo cuarto que dice aquí el verso 5 es que le apareció a Pedro, y después a los 12 discípulos, y luego a más de 500 hermanos y a un montón de gente. Pero mira qué interesante, a hermanos, a gente que creía en Él, a gente que estuvo con Él, a personas que eran parte ya de alguna manera del pueblo de Dios. Y eso trajo también otro tipo de confirmación, si pudiéramos decir, de que Jesucristo era
ese Mesías, ese enviado, ese Cristo que podía morir en la cruz, que podía derramar su sangre para perdonar todos nuestros pecados, resucitar al tercer día y confirmar el regalo de la vida eterna. Esa es la evidencia de alguna manera de esa resurrección milagrosa de parte de Jesucristo. Así que esta es la razón por la que nosotros, los cristianos, en una época como esta de Semana Santa, en vez de tal vez ponernos tristes por la cruz y por las malas noticias que a veces hay, nos alegramos. Nos alegramos. Nos alegramos no solo porque somos salvos, no solo porque somos hijos de Dios ahora, sino porque también el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y también por todas las cosas que Dios ha ido haciendo, ha empezado a hacer en nuestras vidas. Ya sea en nuestra vida personal, en nuestro crecimiento personal, áreas que hemos visto que han ido cambiando en nuestras vidas. También por cómo nuestro matrimonio se ha ido fortaleciendo. Hace poco un hermano me decía, hablando de la experiencia personal, de comunión que tenemos juntos, decía algo como esto: Omar, si no pasáramos estos tiempos juntos, si no hubiera entendido el Evangelio de Jesucristo, yo ya no tendría matrimonio. Fue su manera de expresar que en su vida ha habido cambios dramáticos, buenos, transformación milagrosa en su vida. Y en otras pláticas que hemos tenido, él y otros hermanos nos cuentan cosas buenas que Dios ha hecho. Por supuesto, es que ahora somos hijos de Dios. Y de eso se trata, el regalo de la vida eterna y la transformación que hace Dios en cada uno de nosotros. Pero no podemos quedarnos solo con ese regalo de la vida eterna, disfrutándolo. ¡Qué bendición ser salvos, ser hijos de Dios y poder disfrutar de la Biblia! Antes íbamos a la Biblia, no la entendíamos. Ahora vamos a la Biblia y comprendemos cosas y la podemos poner en práctica. Antes caíamos en pecado y ni nos dábamos cuenta que era pecado. Ahora hacemos algo incorrecto y allá nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos mueve a cambiar esa conducta y a buscar hacer la voluntad de Dios. Eso es bueno. Ir creciendo en carácter, ir creciendo en madurez, ser mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos, mejores ciudadanos. Eso es bueno, pero no podemos quedarnos ahí. Es importante también considerar compartir con otros, así como el apóstol Pablo lo hace en esta porción bíblica de esta carta y en las otras muchas cartas. Nosotros también podemos estar compartiéndole a otras personas. Un buen hermano que ya no está con nosotros, está con el Señor, tenía la costumbre de enviarle cartas a sus amigos, a los que fueron sus compañeros de trabajo hacía tal vez décadas, a un vecino que tuvo hacía hace muchos años en algún lugar, a otra persona que conoció en otro lugar. Y siempre nos sirvió de mucho ejemplo cómo él venía y enviaba cartas. Se ponía a escribir las cartas y ahí, aún en su lecho, de donde su salud ya no estaba muy bien, él seguía escribiendo cartas y seguía enviándolas. Habían hermanos que les ayudaban a llevar esas cartas, él compartiendo las buenas nuevas de salvación de parte de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos otras opciones. Puede ser una carta, una tarjeta, un correo, un WhatsApp, un arte, una lámina en el Instagram, en las redes sociales. Tantas maneras, una llamada telefónica por medio de la cual podemos venir y usar para compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas, especial en momentos como este, como los que estamos pasando, o en especial ahorita en los días de Semana Santa. Algunas veces no lo hacemos porque puede ser que haya pena, algo de temor, o no sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe qué? Haga como el apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo era increíble. Él lo que hacía era que contaba su historia de cómo se había convertido al cristianismo. Yo iba, dice, tal vez recuerdas esa historia, iba a caballo, iba persiguiendo a los cristianos y de repente vi una luz, caí del caballo y Dios me habló. Bueno, usted puede hacer lo mismo. Ha de recordar el día que alguien le habló de Jesucristo. Yo estaba en una clínica, o luego una persona me habló, me hizo la pregunta de qué pasaría si muero, a dónde voy a ir mi eternidad, o me compartió un versículo. Ese día yo comprendí que yo había pecado contra Dios toda mi vida, que necesitaba un Salvador y que ese único Salvador era Jesucristo. El Señor le permitió a usted conocer el Evangelio de Jesucristo. De esa manera que usted
conoció el regalo de la salvación, usted puede contárselo a otro. Y ahí usted ya está evangelizando. Ahí usted ya está haciendo la gran comisión. Luego puede pasar a compartirle otros principios bíblicos que van a ayudarle a esa persona. Pero tal vez su caso sea que aún hoy no está seguro dónde va a pasar su eternidad. Bueno, usted, el primer paso y el paso más importante que necesita tomar es depositar su fe en Jesucristo. Reconocer que solo Jesucristo puede salvarle. Todo ese vacío que hay en su vida aún. Todas esas cosas que usted siente que no hay manera de resolverlas. Toda esa incertidumbre que puede haber en su vida por la inseguridad, por salud, por cualquier problema, por las mismas áreas de pecado, las fallas que cometemos, tienen que ver mucho con eso, con que usted no ha entendido aún el regalo de la vida eterna. Bueno, de eso estamos hablando hoy. Le animo a que considere esta porción bíblica, este mensaje, considerando el hecho de que usted para ser salvo necesita depositar su fe en Jesucristo, reconociendo que Él es el único que puede salvarle, reconociendo que Él le está dando el regalo de la vida eterna hoy. Y lo único que usted necesita hacer es reconocer que no puede hacer nada para salvarse. Solo ese regalo de la vida eterna, aceptándolo, recibiéndolo. Puede hacerlo ahí a solas cuando termine de escuchar este tema, esta reflexión. Puede hacerlo allá en la noche mientras esté en su lugar de reposo, orar con Dios, platicar con Él, agradecerle por lo bueno que ha sido con usted, regalándole la vida eterna. Así es un regalo. Así que yo, para terminar, quisiera orar por usted, para pedirle a Dios que le ayude a entender este mensaje y que le ayude a tomar la decisión de recibir el mensaje, el regalo de la vida eterna. Acompáñenme, por favor. Padre, te agradecemos mucho, Dios, porque realmente la vida del ser humano, nuestra vida, es al final de perdición. Nacemos con una naturaleza de pecado que nos condena a pasar eternamente separados de ti. Nacemos con un problema que no tiene solución alguna humanamente hablando. Todos los seres humanos, el día que morimos, vamos a pasarlo separado de ti toda la eternidad. El día que dejamos esta tierra, estamos condenados a pasar toda nuestra eternidad en el infierno. Así dice tu palabra. Y no hay nada que podamos hacer. Si vamos a una iglesia, si vamos a otra, si dejamos de hacer algunas cosas malas, si empezamos a hacer cosas buenas, dice tu palabra que nada de eso nos ayuda. Pero tú hiciste ese plan milagroso de salvación para nosotros. Dice la Biblia que tú mismo te hiciste hombre en la persona de Jesucristo para morir en la cruz y pagar ahí toda la culpa que nosotros teníamos. La culpa que nosotros teníamos que pagar, la pagaste tú en la cruz. La culpa que nosotros teníamos que pagar, ser condenados eternamente por todo lo malo que hemos hecho, por todo lo malo que vamos a hacer contra ti. Tú lo pagaste en la cruz por nosotros. Y te lo agradecemos, Dios. Nadie estaría dispuesto a hacer algo por nadie. Mucho menos por personas malas como nosotros, pecadoras como nosotros. Gracias por el perdón de pecados que nos diste muriendo en la cruz. Gracias porque es un regalo la vida eterna. No tenemos que dar nada a cambio. Lo único que necesitamos hacer es creerlo, recibirlo, porque es un regalo. Yo te pido por todas esas personas que están escuchando esta reflexión hoy, que aún tienen dudas de dónde van a pasar su eternidad, para que tú les ayudes a comprender con claridad este mensaje, Padre. El mensaje de la vida eterna, del regalo de la salvación. Y que hoy puedan entenderlo y tomar la decisión de recibirte como su único Salvador personal. Ya no confiando en sus obras y en lo que puede hacer, sino en lo que tú
hiciste por ellos en la cruz, en lo que tú hiciste por mí y por todos en la cruz. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque en tiempos como en Semana Santa podemos recordar tu muerte y tu resurrección especialmente. La salvación eterna que nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, a él canto por siempre, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. La oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Cantamos a él. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el eterno Dios, Jesús mi Señor, a Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, a él canto por siempre. Seguiré. Tu reino en la tierra servirá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre, para siempre, vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Estamos a él. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el eterno Dios, Jesús mi Señor, a Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, ay, canto por siempre, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Fuerte. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el eterno Dios, Jesús mi Señor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el eterno Dios, Jesús mi Señor, a Jesús seguiré. Fuertes palmas, venga. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada, veo su gran amor. Ay,
Hoy hemos tenido la oportunidad de recordar cuál es el verdadero significado de la Semana Santa, de celebrar la Semana Santa. Así que yo espero que cada uno de los principios que estuvimos hablando y tratando de escudriñar hoy hayan edificado grandemente su vida, especialmente que usted haya llegado al convencimiento de que Jesucristo es el único que puede salvarnos eternamente. Si usted tiene alguna duda, no dude en escribirnos por medio del inbox de nuestras redes sociales y con gusto nosotros vamos a poder responder toda aquella inquietud que usted pudiera tener. Queremos aprovechar para anunciarle que en nuestra iglesia estamos comenzando un proyecto muy bonito que le hemos llamado la Clínica de Salud Total. Es una clínica en la cual por el momento en horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía, aquí en Valle de Ángeles vamos a estar dando atención médica general y ya vamos a comenzar el lunes 18 de abril de este año 2022. Si usted conoce a alguien que necesite algún tipo de atención médica general, cuéntele para que pueda venir a visitarnos. Es un muy bajo costo, incluye pues la atención médica, pero también incluye los medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos disponibles. Esta es una excelente noticia que esperamos que usted se alegre y le cuente a sus amigos, a esas personas que trabajan con usted, a esas personas que están cerca de usted. Así que esperamos que haya pasado una bonita Semana Santa y no olvide, recordando el regalo de la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Que pase un feliz fin de semana.